para localizar nuestros documentos de venta. Una vez que los hayamos generado, tenemos aquí en ventas la lista de documentos. También podéis acceder desde aquí, desde gestión ventas, a este listado. En cualquiera de los dos sitios os va a llevar al mismo sitio. Entonces, bueno, aquí nos aparece toda una lista de documentos, albaranes, facturas, presupuestos, pedidos, todo lo que fuimos generando. Bueno, aquí si queréis ver más columnas de este listado, lo que podéis hacer es encoger aquí esta columna a la izquierda, o si no la utilizáis por tener más pantalla libre. Entonces, aquí tenemos distintos datos: fecha, serie, número de documento, cliente. Aquí os pone, pues por ejemplo, este punto en verde corresponde a un albarán, una factura, el pedido pues es un punto rojo también, pero con una P. Por comodidad, aquí tenéis un montón de filtros para ir acotando un poco la información que queréis ver. Vale, pues al principio a lo mejor, cuando llevéis poco tiempo con el programa, pues dejáis que se vean todos los documentos. Pinchamos aquí, aparecen absolutamente todos los documentos que hay en la base de datos, sean del año que sean, todos los tipos de documentos. Aquí podéis seleccionar, por ejemplo, pues si queréis ver, por ejemplo, solo facturas, y podemos acotar a este año. Ojo con estos filtros que tenéis aquí de ayer, hoy, este mes, porque si salimos son los únicos que se van a mantener activos. Si yo ahora marco este año y salimos, y si volvemos de nuevo a la lista de documentos, sigue marcado este año. Vale, os lo comento porque alguna vez os tiene dado algún susto, pues que tenía marcado hoy, llegamos al día siguiente, no nos aparece ningún documento y creímos que perdimos información. Vale, entonces yo si marco para ver las facturas de hoy o los documentos de hoy que he ido haciendo a lo largo del día, pues si salgo y vuelvo a entrar voy a tener marcado este check. Vale, entonces, pues si queréis tener, pues no sé, este año, por ejemplo, depende un poco del volumen de documentos que tengáis. ¿Qué puede pasar? Pues que si marcáis todo, no hiciste ningún cierre anual, tenéis un montón de documentos por vuestra actividad, pues que a lo mejor está listo, os tarde más el equipo en cargarla. También depende un poco de las características de vuestro ordenador y de vuestro servidor. Vale, entonces, pues si marcáis todo y tenéis un montón de documentos hechos, pues os va a tardar un poquito más en mostrarlos. Podéis aquí, lo que comentaba, coger aquí, pues por ejemplo, quiero ver solo los albaranes, estáis viendo solo los elementos pendientes. Esto quiere decir que son los que están, pues por ejemplo, los albaranes sin facturar. Es decir, un documento está pendiente cuando aún no ha finalizado su vida útil en nuestra empresa. ¿Un albarán cuándo acaba su vida útil? Pues cuando se factura, se archiva y listo. Entonces, una vez que facturemos este albarán, pues ya no nos va a aparecer aquí como pendiente. Si quiero ver ya los albaranes que ya están facturados, lo que hago es poner aquí elementos final. Entonces ya veré tanto los que están facturados, por ejemplo este de aquí, como los que están validados o introducidos. Ojo con los introducidos que están sin validar. Vale, entonces, más filtros que tenéis, pues todos estos de aquí abajo. Entonces, podéis buscar por entre números de documento, por ejemplo, entre fechas, si están enviados por mail o no, el estado de los documentos, pues está facturado, no facturado, pasado a pedido, por ejemplo, un presupuesto, lo que sea. Por cliente, quiero ver, por ejemplo, pues los documentos del cliente 2. Cojo, le doy a aplicar el filtro y ya me aparecen solo los del cliente 2. Vale, es decir, podéis seleccionar aquí pues un montón de criterios de filtro. ¿Para qué? Pues para ver exactamente los documentos que queréis ver una vez que tenéis muchos hechos, ¿vale? Por ejemplo, ahora paso a facturas, pues estoy viendo las facturas de este cliente entre las fechas que yo indico aquí, etcétera. Si queréis resetear estos filtros de aquí abajo, tenéis aquí un botón o control F5, o bien pincháis aquí y ya desaparece esos filtros que acabamos de poner, pues del cliente, entre fechas, lo que sea. Vale, más cosillas de este listado de documentos que os quería comentar. Estas columnas que veis aquí, pues podéis ordenar los datos, pues por ejemplo si quiero ordenarlos por fecha, pues pincho aquí, fecha, en este caso pues es creciente, es del 1 de enero
hasta hacia febrero, marzo, abril, los que sea. Si pinchamos otra vez al revés, aquí estarán los más recientes y hacia abajo los más antiguos. También podéis, pues, por ejemplo, ordenarlos por el número, es decir, en la columna que pinchéis en la cabecera lo va a ordenar por ese criterio. Vale, si queréis ordenarlo por dos criterios, pues con control pincharemos primero en un criterio y después en el segundo por el que queráis ordenarlo. Vale, se pueden poner en ir ordenándolos por distintos criterios, siempre el primero, por ejemplo, el número, después si queréis, por ejemplo, el cliente, pues pinchamos con control pulsado, pinchamos en el siguiente y primero ya lo tenemos por número y después por cliente. Vale, después también podéis ocultar o añadir columnas aquí o moverlas. Yo, por ejemplo, pues si queréis el correo electrónico, aquí pues al lado, por ejemplo, de número de factura, por ejemplo, mantenemos pinchada la columna y lo vamos arrastrando para el sitio que queremos. Por ejemplo, si queréis añadir más columnas o, por ejemplo, hay alguna aquí, pues mira, yo no trabajo con subcuentas o no tengo vendedores, ¿para qué quiero que aparezca esta columna? Pues venís aquí, pincháis aquí justo en esta flechita que aparece a la izquierda de donde pone tipo documento y aquí vosotros decidís las que queréis que se oculten o que se muestren. Pues por ejemplo, pues lo que decía por aquí, el nombre del vendedor no me interesa, pues lo desmarcamos y también el nombre de su cuenta porque no trabajo con subcuentas. Aceptamos y ya nos desaparecieron esas columnas. Si queréis añadir alguna, pues simplemente con marcarla aquí, por ejemplo, bueno, es interesante, por ejemplo, que tengáis el estado del documento, que nos pone que estas facturas están sin contabilizar. Pues, por ejemplo, quiero añadir el nombre comercial del cliente. Le damos a aceptar, ya nos aparece aquí el nombre comercial, que podemos desplazar aquí y ponerlo al lado de la razón social. Vale, es decir, que podéis ir decidiendo qué columnas queréis ver o qué columnas queréis quitar. Y esto, comentaros otro tema que puede ser interesante, es a nivel de cada ordenador, de cada equipo. Es decir, si yo en este portátil que estoy utilizando muevo estas columnas y tengo un compañero en red trabajando en su ordenador, no voy a modificar su pantalla. Vale, seguirá teniendo las columnas como él quiera, como él las ordenó. Vale, no afecta a mis compañeros. Tampoco voy a poder irme a otro ordenador, poner mi usuario y que estas columnas ya me aparezcan. Vale, es a nivel de cada ordenador. Si yo me voy a trabajar para el ordenador de un compañero, ya no voy a, aunque entre con mi usuario, ya no voy a tener esta configuración de columnas. Pero yo mañana, si hoy las configuro así, mañana va a seguir así. Vale, pero tampoco voy a fastidiar, pues hombre, a lo mejor mi compañero, por su tipo de trabajo, le interesa ver otros datos. Entonces, pues yo no, a lo mejor si muevo las columnas, pues le quito algún dato que para él es interesante. Pues esto no va a suceder, ¿vale? Solo una configuración a nivel de cada ordenador. Otra cosa sería que compartiera ordenador con un compañero o compañera, que entonces sí que habría que pues ponerse de acuerdo y pues poner lo que más nos interesen a los dos, negociarlo. Vale, entonces, desde este listado, por último, quería comentaros que cuando lo tengáis ordenado, con las columnas que queráis, por ejemplo, pues con los filtros que queráis, tenéis aquí un botón para exportar. Pues por ejemplo, si queréis pasarlo a Excel o sobre cualquier línea, botón derecho, también aquí tenéis la opción de exportarlo. Entonces, aquí le llama por defecto exportación, pero yo puedo ponerle listado, pues por ejemplo, imaginaros, tengo si solo facturas, pues facturas, listado de facturas, del mes que sea, del año, lo que sea. Y le damos al tipo de documento que queremos guardar ese fichero. Pues mira, lo quiero guardar en el escritorio y va a ser un Excel. Una vez que pinchamos sobre el botón de Excel, ya empieza a generarlo. Tenéis aquí una barra de proceso, de cómo va el proceso, ¿vale? Y ya os dice, se han exportado correctamente. Aceptamos. Esto obviamente no afecta al listado, porque fue solo una exportación. Y aquí tenemos ya el listado de facturas que acabamos de exportar. Pues con los mismos filtros que teníamos ahí, las mismas columnas, nos genera un Excel de estas
de estas facturas. Pues una cosa que os puede ser muy práctica si queréis pues pasar estos datos a algún tipo de aplicación que utilicéis para el asesor, para pues incluso a temas administrativos, si os piden un listado de facturas, agencia tributaria, lo que sea. Bueno, no dependéis tanto del listado, del formato que trae. El programa sí que trae un listado de facturas, ¿vale? Pero en este caso no es tan configurable como esta lista que estáis viendo aquí de documentos. Voy a poner esto aquí, que si no parece que me faltan cosas. Entonces, aquí en informes tenéis un listado de facturas de venta, pero claro, aquí son las columnas que vienen en el formato, los datos que vienen en el formato, no es tan configurable como ese listado y la exportación a Excel. Vale, pues esto era lo que tenía para contaros en este vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.